Hola Sagitario, bienvenido al Lely Astral. Te invito a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones, a darle like a este video, a seguirnos en redes sociales y verlo completo para que participes por premios y además apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Gracias por todas tus oraciones por mi salud. Te quiero muchísimo, te envío un abrazo enorme y vamos a comenzar tu lectura de hoy. Carta principal, carta central para todos ustedes. Tenemos la carta de la amistad. Pienso que en estos próximos días va a ser fundamental, va a ser clave una conversación con una persona muy cercana a ti respecto a los temas que vamos a hablar en esta lectura. Pienso que esta persona podría tener las letras A, M, L o J. Me resuena muchísimo. Y pues vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir. Siento que esa persona tiene algo que contarte o confirmarte respecto a lo que vamos a decir en esta lectura. F también me suena. F. Puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dice. Iniciamos tu lectura. Hoy estamos en un especial que se llama Esto quiere decirte esta persona. Es una especie de stalkeo espiritual que hacemos cada semana para ver qué es lo que no se atreve a decirnos, pero las cartas nos revelan. Y recuerda que esta lectura no tiene fecha específica y va dirigida a todas las personas, independiente de su género o identidad. Esta lectura tiene dos partes, un mensaje general de los ángeles para toda tu vida y la respuesta. Si tienes una petición especial de oración, déjamela en los comentarios. Tu inspiración te lleva al más allá. Semana de muchísima creatividad en un proyecto, en un sueño o en una meta que te has propuesto para 2022. Me dice, es momento de empezar a pasar de las ideas a la acción. Pero dice que para todos aquellos que tienen una idea creativa o que están viviendo un estancamiento creativo, en estos próximos días van a venir muchísimas ideas de tacazo, de golpe, una tras otra, así que a tomar nota. Por otro lado me dice no te culpes, rectifica. Mira que esto sí me resuena mucho con la carta de la amistad y me dice que hay una situación en la cual te estás dando muy duro, hay una situación en la cual quizá estás como en un plan de echarte toda la culpa y toda la responsabilidad tú y no has tenido en cuenta ciertos aspectos que un amigo o que una amiga te van a ayudar a ver en estos días. Así que siento que hay una conversación, un encuentro que tienes que tener con una persona cercana a ti en los próximos días para que las cosas se puedan aclarar de la mejor manera posible y te quites un gran peso de culpa de encima. Harás contacto con lo absoluto. Mira que estas dos cartas son muy similares. Nos hablan acerca de inspiración que llega al más allá. Sí, inspiración que no sé por qué te va a servir para un proyecto, un sueño, una meta económica este año. Siento que para algunos de ustedes estas ideas van a llegar a través de los sueños, así que los invito a que le presten mucha, pero muchísima atención a todo lo que puedan estar viendo oníricamente porque va a ser fundamental. Y si creen que este 2022 es el año de liberarnos de culpas y de salir adelante con nuestros sueños, escriban gracias universo en los comentarios. Este es tu mensaje general, tómalo como le resuene. Pasamos a la respuesta de la pregunta en cuestión y vamos a ver iniciales importantes estos días para ti. Tenemos la letra Z, la letra D, la letra S, ¿ok? La letra E y tenemos la M o W.
Recuerda que esas pueden ser las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Vamos a ver ahora qué nos quiere decir el oráculo para ti estos días. Mensaje canalizado por el arcángel Daniel y te dice, vienen cambios nuevos, podrían presentarse asuntos de viajes, ¿ok? Entonces esto es súper importante porque siento que algunos de ustedes, como les digo, sus amigos les van a dar otra perspectiva. Esto los va a liberar de una culpa grande y eso les va a llevar a tomar la decisión de un cambio o de una determinación súper importante para poderse mover de donde está. Vamos a ver ahora qué nos quiere decir esa persona y te invito a que en este momento digas el nombre completo en tu mente. Recuerda que este mensaje aplica tanto si es tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex, si están juntos o separados o en contacto cero. Bueno, esto quiere decirte respecto a lo que siente, piensa, quiere y espera de ti. Veo que algunos están saliendo con otros Sagitarios, en ese caso los invito a que se guíen por su ascendente o su signo en Venus, también por Aries, sí, aquí tenemos a Cáncer, quizá pueda haber algún Virgo también, ¿ok? Comenzamos. ¿Qué quiere decirnos respecto a lo que siente? Entonces tenemos esta primera carta que es nuestro 4, de espadas invertido. Y esta carta me habla acerca de alguien que quiere avanzar y recuperar todo aquello que ha perdido, pero lo está haciendo con precaución. Aunque yo siento que más que hacerlo con prudencia, lo hace con temor. Veo que quizá hay situaciones en la vida de esta persona que le han alejado de ti y que no dependen totalmente ni de esta persona ni de ti. No sé si es una distancia física, si es que tienen diferencia de años, si hay una tercera persona que le chantajea, que lo amenaza, qué sé yo, con hijos, no sé. Pero aquí yo veo una persona que quiere recuperar lo que tiene contigo. Ese es su sentimiento, su anhelo más grande en este momento, pero que va como midiendo los pasitos. Es por eso que tú a veces sientes que esta persona quisiera decirte algo, pero es como que no se anima y a veces es como que se frena. Esto pues en algunos casos te puede haber llevado como a pensar que ya no hay amor, que ya no hay sentimientos hacia ti, pero realmente no. El sentimiento de esta persona, me dice este arcano del Áquer invertido, es la necesidad de querer liberarse de algo, querer quitar ataduras, quitar esos grilletes que le atan a una situación en específico. Como te digo, puede ser una persona para poder estar bien contigo. Por eso yo considero que hay amor. Lo que pasa es que esta persona quizá está siendo manipulada o chantajeada de alguna manera. Sin embargo, es alguien que ya ha abierto los ojos y que se está dando cuenta de que necesita huir, necesita romper esas cadenas para poder avanzar contigo. ¿En qué está pensando? Mira que vuelve, aquí sí me marca la carta de la prudencia. Me dice que esta persona por el momento, y si están peleados y quiere volver hacia ti, quiere hacer las cosas como en silencio, sin que otra persona pueda estropear lo que pueda haber entre ustedes dos. Quizá siempre que su relación se ha hecho un poco pública, ha terminado gente metida y en medio, generando discordia, sembrando cizaña, generando división. Y pues esta persona dice ahora quisiera hacer las cosas en silencio.
Recuerda que estamos en tu stalkeo espiritual, entonces esto es lo que esta persona quisiera decirte. Ahora hagamos las cosas de manera prudente. Veo que esta persona está muy pendiente. Está en la carta del espionaje, este sota de espadas. Es alguien que vive súper pendiente de todo lo que está pasando contigo. Esto puede hacerlo a través de redes sociales, a través de amigos en común. Incluso creo que a veces te da como una vueltica, una pasadita, como decimos en mi país, por donde tú trabajas, por donde tú vives, quizá por donde tú sales a correr, a hacer deporte. Pero es alguien que necesita saber que estás bien, que tu vida realmente pues se encuentra segura. Veo que no lo hace como en un plan de acoso, sino más bien en un plan de asegurarse que realmente pues tú te encuentres salvo. Tenemos la carta del mundo y respecto a lo que esta persona quiere contigo es básicamente triunfar sobre toda esta situación difícil. Veo que no sé por qué para algunas de las parejas lo que les funcionaría sería mudarse a otro lugar o tomar distancia de manera radical de ciertas personas. Siento que en esta conversación con tu amigo, con tu amiga, te podría estar diciendo algo muy similar o que quizá ya te lo haya dicho. Es una persona que, digamos, ¿cómo te explico en este momento? Es una persona que quiere rectificar una duda que tenía sobre ti, ¿sí? En cierto momento es verdad que desconfió, pero se ha dado cuenta de que tú realmente eres honesto, leal, firme, maduro, madura, que tienes autocontrol y autodominio y que cualquier cosa que pudieran haberle dicho acerca de ti realmente fue una calumnia, ¿sí? Fue algo injusto. Veo que alguien te acusó de algo que tú no has hecho, de algo que tú no hiciste o podría estarlo haciendo en próximos días con el fin de generar división o discordia entre tu persona especial y tú. Me dice, sin embargo, que es una situación de la cual ustedes como pareja pueden salir avantes, ¿sí? Porque nos sale la carta de la regeneración. Bueno, eso por ese lado. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden cumplir todos los requisitos para participar por sus 2 lecturas que se sortean cada mes gratis. Y estos deben ser todos. Número 1, estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video, dejarme un comentario con una carita feliz y además tienen que invitar a 2 amigos a suscribirse. Si son ganadores, se les pedirá en ese momento el pantallazo de sus 2 amigos ganadores que estén suscritos y bendiciones a todos ustedes.